Esa es la mala noticia. La buena noticia es que vamos a comenzar con otro profeta hasta dentro de 15. Así que vamos a ir a nuestro libro del profeta Miqueas, el cual durante todo este tiempo, hermano, este tiempo que hemos estado estudiando, el tiempo en el que se pausó momentáneamente el estudio por la prueba que tuvimos de 40 días, hemos estado aprendiendo acerca de cómo nuestro Dios estuvo predicando, estuvo enseñándoles a su pueblo, al norte y al sur, a través del profeta Miqueas, que estaba predicando a los dos reinos. Vimos esta escritura de cómo el profeta escribe de una forma elegante, también cómo es considerado como si fuera el libro de Isaías, nada más que abreviado a 7 capítulos. Y el día de hoy vamos a concluir con el título ¿Dónde hay un Dios como tú? Repito, ¿dónde hay un Dios como tú? Esa es la pregunta que hoy hacemos, hermano. ¿Dónde vamos a encontrar un Dios como tú? ¿En dónde lo encontraremos, hermano? Si nos fuéramos a algún país lejano, ¿encontraríamos un Dios como Él? Si nos fuéramos a otro planeta, ¿encontraríamos un Dios como Él? Ya si pudiéramos nosotros transportarnos en el espacio o a las profundidades del mar, ¿vamos a encontrar un Dios como Él? No. Los versículos que vamos a escudriñar el día de hoy tienen muchos y muchas enseñanzas, tienen muchas formas de predicar, muchos temas, pero el que le hemos puesto es ¿dónde hay un Dios como tú? ¿Dónde lo vamos a encontrar? Vamos a ver algunas de las cuestiones de por qué es que Dios es Dios de dioses, Dios todopoderoso. Como veníamos viendo de todo el capítulo 7 y de todo lo que el profeta Miqueas estaba escribiendo acerca de su lamentación, de la corrupción, de la sociedad y de todo lo que estábamos viendo y lo que vimos durante el capítulo 7, encontraremos que no hay ningún Dios como Él. No hay Dios como Él. En donde vamos a ver la misericordia a profundidad de nuestro Dios. Así como vemos esta lluvia tan bonita que se escucha y que no permite y no permitió que varios de los hermanos pudieran estar hoy aquí, porque retrasa el transporte, pues simplemente retrasa la movilidad de la ciudad. Vamos a ver cómo nuestro Dios es un Dios de misericordia, de compasión, de poder, de prosperidad. Vamos a ver que no vamos a encontrar un Dios como Él. Y vamos a comenzar cómo el profeta está escribiendo y describiendo a nuestro Dios. Ya describió todo lo que pudo ver, pero vamos a encontrar lo que pudo encontrar de Jehová, la profecía que todavía no se cumple y está por cumplirse. Y dice la palabra de Dios en el versículo 14 del capítulo 7. ¿Ya está usted ahí? Miqueas, capítulo 7, versículo 14.
Apacienta tu pueblo con tu callado. El rebaño de tu heredad que mora solo en la montaña, en campo fértil. Busqué pasto en Basán y Galaad, como en el tiempo pasado. Cuando yo pongo la pregunta, ¿dónde encontraremos o dónde hay un Dios como tú? Es una pregunta de búsqueda, hermano. Es para buscar. Si yo le digo, ¿dónde están los hermanos? ¿Qué va a decir usted? Pues en su casa. Si le digo, ¿en dónde está Gustavo? ¿Dónde está Epifanio? Atrás. Quiso decir, aquí estoy. Apacienta a tu pueblo con tu callado, el rebaño de tu heredad que mora solo en la montaña. El profeta estuvo buscando al Dios de dioses, y lo primero que encontró fue un Dios que apacienta a su pueblo con su callado. Diga conmigo, callado. Dios apacienta al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Está pidiendo esta oración el profeta Miqueas, que apaciente a su pueblo con el callado de nuestro Dios. Como sabemos, Él es el príncipe de los pastores, Él es el Dios de los pastores y Él es nuestro pastor. Para poder apacentar a las ovejas, un pastor requiere de un callado. No que las ovejas estén calladas, requiere de este utensilio que usan los pastores para poder dirigir correctamente a las ovejas. El callado, hermano, tiene dos símbolos, dos figuras importantes. Podemos entender primeramente que puede ser un callado de consuelo, porque el profeta Miqueas ya está hablando y está orando de tal forma que está trayendo palabras de consuelo y que va a traer palabras de consuelo al pueblo de Israel. El callado, hermano, simboliza protección y guía. Un pastor, cuando trae su callado, guía a las ovejas para que no se salgan del redil, del límite donde deben de estar. Si alguna oveja no obedece esa instrucción, el pastor con su callado le va golpeteando para que se aliviane y se vaya al camino. Pero también ese callado le sirve al pastor para protección de los lobos, de estos animales que puedan comerse a esos borreguitos. Así que el profeta le está pidiendo a nuestro Dios: apacienta a tu pueblo con tu callado. Y para apacentar al rebaño, hermano, es de dos formas, reitero: o es para protegerlo o es para guiarlo. Nosotros decidimos. La oveja que se salga del redil, tenemos al pastor de pastores, al príncipe de pastores, que si una oveja se sale, va por ella, diga conmigo, va por ella. Y se lleva su callado. Y está el callado de la protección. Esto mismo, hermano, lo vemos en el salmo que a todos nos gusta, el salmo más conocido, que si es amable nuestra hermana en ponerlo, ese salmo en el cual nosotros entendemos que el Señor es nuestro pastor y nada nos va a faltar. Dice el siguiente versículo de ese salmo: en lugares delicados, que ahorita vamos a regresar a ese, pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me ¿qué? Pastoreará. Palabras de consuelo, palabras de amor, palabras porque también un pastor consiente a las ovejas, las cuida para que tengan un buen fin. Dice el versículo 3: confrontará mi alma, palabras de consuelo, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Y usted el 4, por favor.
Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. La vara del Señor y el callado del Señor infunden aliento, dan consuelo. Apacienta a tu pueblo con tu callado, el rebaño de tu heredad. Esas ovejas que tú vas a darles una heredad, un territorio. Aquí esto es una profecía, hermano, para el pueblo de Israel, que sabemos que tienen una herencia, que sabemos que desde el inicio con Abraham, Isaac y Jacob, Dios les prometió una tierra. Ese rebaño de tu heredad que mora solo en la montaña, en campo fértil. Y dice que el profeta: busqué pasto en Basán y en Galad, como en el tiempo pasado. Palabras de consuelo, hermano. Otra cosa que está buscando el profeta, aparte del callado, son los pastos. Diga conmigo, pastos. Pastos. No los pastes, los pastos. Él está pidiendo el callado también, hermano. Cuando una oveja se quiere pasar de lanza, el pastor, como trae como una forma de, así como una S o una curvatura, la ocupan para ponerla entre las patitas de la oveja. ¿Y qué creen que le pasa a sus piernitas? Se las quiebra para que ya no pueda moverse. Para nuestro Dios es una corrección, es una protección también. Ese es el rebaño. Y mora en la montaña, en campo fértil, que ahorita vamos a ver. Pero dice el profeta que buscó pastos. Esos pastos, hermano, tú y yo los buscamos. Son palabras de consuelo. Los pastos, algo verde, hermano, no seco. Usted luego va por carretera y podemos notar que la mayoría de los pastos ya están quemados o secos. Justamente en esta época del año, por el sol, pues las cosas se secan más rápido porque no hay lluvia. Por eso les digo que nuestro Dios sabe en qué momento, cuándo manda la lluvia. Los pastos son muy fáciles de interpretar. ¿Qué quieren decir los pastos? Los pastos, hermano, nos van a hablar de una abundancia en bendición, en provisión. Cuando usted y yo nos encontramos en pastos verdes, estamos en esta abundancia, en esta provisión. ¿Qué es lo que estamos pidiéndole a nuestro Dios? Esta bendición. Dice ahí mismo en el Salmo 23 que estábamos, el versículo 2 y 3. En lugares delicados, pastos me harán descansar. Nos habla de esta prosperidad, de esta provisión, de esta abundancia que Dios quiere. Cuando dice que el profeta buscó los pastos, es porque tú buscas la bendición de Dios. Dios no anda de limosnero con nadie, hermano, viendo a ver si andamos nosotros buscando la bendición. Es al revés, tú buscas la bendición. No, Dios te está buscando para decirte: aquí tengo bendición, a ver a qué horas. No, en lugares delicados, pastos me harás descansar, y junto a aguas de reposo me pastorearás. Habla de esa bendición que Dios está para nosotros. Los pastos, la palabra de Dios refieren eso. Vayamos a otro salmo, Salmo 72, 16. Veamos cómo hay esa bendición por parte de nuestro Dios. ¿Ya está usted? Amén. Será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes, su fruto hará ruido como en el Líbano, y la ciudad florecerá como la hierba. ¿En dónde? De la tierra. Habla de prosperidad. Los pastos
hablan de esa prosperidad, de esa bendición que Dios tiene. Por eso dice que busqué un pasto. ¿En dónde lo buscó? Aquí es importante porque nos da el significado de estas palabras. Dice, lo busqué en donde mora la montaña y en campo fértil. Diga conmigo, montaña y campo fértil. Tú vas a buscar la bendición de Dios, no en sequedad, no en sequía, no en donde no hay esa prosperidad. Vas a buscar la bendición de Dios en la montaña y en el campo fértil. Por eso dice la palabra de Dios, dice, morará en campo fértil. Moraremos en campo fértil, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. ¿Dónde hay un Dios como tú? Le decía yo a usted de estos pastos, ya recordé, en donde habrá juicio justamente, pero lo vamos a ver, no de forma literal, es de forma profética y de forma espiritual, de cómo los pastos son bendición. Vayamos a Apocalipsis, capítulo 8, versículo 7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo un granizo y fuego mezclados con sangre. Diga conmigo, juicio. Todo eso nos va a hablar de juicio en el tiempo ya de lo que estamos o hemos estudiado acerca de Apocalipsis, en donde el primer ángel tocó la trompeta a juicio y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. El globo terráqueo fueron lanzados en juicio. Y la tercera parte de los árboles se quemó. Y se quemó toda ¿qué? Todo pasto, o sea, todo lo que la tierra pueda tener de esa bendición va a ser destruida. Por eso les digo que los pastos, la hierba verde, habla de bendición. Así que tú debes de buscarla. Y la debes de buscar en dos lugares. Solamente en dos lugares está esa bendición. En la montaña y en campo fértil. Después del punto y coma dice, busqué pasto en ¿qué? ¿Cómo dice ahí? Basán, diga conmigo Basán. Y en Galad, como en el tiempo pasado. Y justamente es un juego de palabras. Por eso usted y yo debemos de escudriñar la palabra. Porque Basán significa eso, campo fértil. Es donde está la fertilidad, en donde Dios da abundancia, donde Dios da esa prosperidad y dice al final, como en el tiempo ¿qué? Pasado. Muchos de los hermanos ya grandes de edad y personas argumentan que las mejores épocas que tuvieron fue cuando eran jóvenes. Sabemos que pues el peso no estaba devaluado, la gasolina no estaba como está, te alcanzaba, las mujeres les daban creo que 50 centavos, no sé si sea mucho, pero les daban para aquí la que tiene su acta de nacimiento firmada por Porfirio Díaz, pues nos puede decir, pero con cierta cantidad de dinero pequeña alcanzaba. Ese es el tiempo pasado. Nosotros que somos más jóvenes o tenemos no tantos años, pues déjame decirle que con 20 pesos, yo recuerdo exactamente que nos alcanzaba para un gansito, el refresco, y sobraba. Ahorita el gansito está en 17 pesos. El refresco ya no alcanza. Cuando tú y yo estás buscando a Dios, haciendo que Él te apaciente con su callado, y tú buscas la bendición de Dios en la montaña y en el campo fértil, estarás recordando que fue como en el tiempo pasado, o sea, como en tus mejores momentos. Como
coloquialmente ya los cristianos dicen la frase, como en tus vacas gordas. Las vacas gordas también significan eso. ¿Por qué? Porque una vaca gorda es porque hay pastos, o sea, porque hay ¿qué? Bendición. Y en el tiempo pasado, justamente vamos a ver ese tiempo pasado. Deuteronomio 32:14. Deuteronomio 32:14. Fíjense lo que va a simbolizar Basán. No un bazar. Basán. ¿Ya está? Mantequilla de vacas, ¿no? ¿De dónde sale la mantequilla? De la vaca. La vaca, por eso le digo que las vacas también son símbolo de prosperidad. Porque con las vaquitas, ¿cuántos productos usted y yo no consumimos? ¿Sí o no? Y leche de ovejas, con grosura de carneros. Vea. Y carneros de Basán, también machos cabríos, con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva que bebiste vino. O sea, Dios le está diciendo que Basán, símbolo de riqueza, símbolo de fuerza y de prosperidad. Dios recuerda en varias secciones de la palabra esa región de Basán. Hay una muy que recordamos, como dice la palabra, como los toros de Basán, toros fuertes. La carne que tanto nos gusta, hermano, ¿de dónde proviene? Vea la riqueza. Eso simboliza, hermano, Basán, algo fértil, algo que da esa prosperidad. Así que tú, cuando Dios te esté apacentando, busca los pastos en el campo fértil. No te vayas al campo seco, en donde ya quemaron ahí los foreños. Y Galaad, dice, y Galaad como en el tiempo pasado. Galaad significa eso, montaña, algo rocoso, donde hay rocas. Y tú y yo sabemos cuál fue el canto que cantó nuestro hermano Epifanio. Si eso usted ya se salió del Epifanio. Pero ¿cuál cantó el hermano Epifanio? Aparte, esa es la que yo le pedí, porque la roca mía. ¿Qué significa Galaad? Algo rocoso, algo donde hay rocas, algo montañoso. Y Cristo te ha dicho que lo mejor es cuando tú construyes, cuando tú estás cimentado sobre la roca. Porque puede venir lluvias, vientos, algo puede venir en contra de ti, y si tú no estás bien cimentado en la roca, vas a caer. Las mejores casas que encontramos nosotros, hermano, a la costa de las playas, y podemos encontrar casas y hoteles, no son justamente los que están pasando la arenita, no, son los más bonitos que están sobre ¿qué? Las rocas, los más costosos, los más lujosos. ¿Cómo mueve una roca, hermano? Difícilmente, hermano, un viento va a mover una roca. Difícilmente la lluvia va a mover una roca. Grande, no una piedrita, una roca, hermano. Vea, por eso le digo, ¿dónde vamos a encontrar un Dios como tú? Y viene esta profecía en los siguientes versículos. Yo les mostraré maravillas como en el día que saliste de Egipto. Las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío. Pondrán la mano sobre su boca y ensordecerán sus oídos. Lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra, temblarán en sus encierros y se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ti. Esta profecía, hermano, aún no se ha cumplido,
porque todavía el Señor Dios poderoso no ha bajado por segunda vez. Cuando ahora sí todas las naciones de la tierra serán y verán lo que nuestro Dios hará. Dice el versículo 15 que Él les mostrará maravillas como las que saliste, y les recuerdo una vez más las maravillas que vimos cuando salieron de Egipto. Y más adelante de esta profecía iban a ser librados de los babilonios. Otro símbolo igual, Egipto y Babilonia, el símbolo del mundo, del pecado. Dios te muestra maravillas, hermano, y te seguirá mostrando maravillas. Maravillas como la que estamos viviendo ahorita, que le reitero, no nada más es para usted, a nosotros nos molesta, pero quiero que piense en donde no llega el agua. Son maravillas. Estos vecinos, está bien bonito su edificio, pero no tienen agua, les llega una pipa. Yo les mostraré maravillas como en el día que saliste de Egipto. Las naciones lo verán. Estamos hablando de cuando el Señor venga. Y serán avergonzados de todo su poderío. Esas naciones, recuerden en dónde los va a juntar Dios. En la montaña. Pondrán la mano sobre su boca y ensordecerán sus oídos. No escucharán. Y viene algo, hermano, profético. Así como le maldijo a la serpiente, o sea, a Satanás, que se iba a arrastrar la serpiente, animalito, por el resto de su vida, por el resto de sus días, sobre la tierra, y que iba a lamer el polvo, lo iba a respirar, con esa lengua vípera que tienen, lamerá el polvo como la que culebra, como la serpiente, ese animalito, hermano, tan bonito que nos gusta, personal, como los ratoncitos, los bonitos son los conejitos. Dios la sentenció. Es lo mismo que le está diciendo aquí a Satanás. Los enemigos del pueblo de Israel, el mismo diablo va a lamer el polvo como esa culebra, como las serpientes de la tierra, temblarán en sus encierros y se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ti. Esta profecía, hermano, reitero, no se ha cumplido. Falta por cumplirse, en donde todas las naciones de la tierra lo verán. En pocas palabras, está diciendo lo de la serpiente. Es una frase que se van a tragar sus propias palabras. ¿Dónde está nuestro Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está ese Dios que le andan presumiendo? ¿Dónde? Estarán como las serpientes, comiéndose lo del polvo, lo que escupieron, lo que no creyeron. Eso es, hermano. Eso pasará. Eso está pasando porque hay mucha gente que no cree en Dios, hermano. Pero cuántos milagros, cuántas maravillas Dios no hace. Y les está recordando algo muy sencillo. Yo te saqué, Israel, pueblo de Egipto. Yo los saqué embajadores del mundo. Y esas personas serán como esas serpientes, comerán el polvo. Esa es una profecía. Pero sigamos viendo que el profeta está describiendo, tratando de describir dónde hay un Dios como tú. ¿Dónde? Y vamos a ver qué es lo que dice el 18 en adelante, que es lo más importante quizás del libro de Miqueas, porque es de dónde viene su significado él. ¿Dónde encontraremos un Dios como tú? ¿Quién es un Dios como tú? ¿Dónde hay un Dios como tú? Dice el versículo 18, ¿qué Dios como tú? Y vea, hermano, que no hay un Dios como él, que perdona la maldad. Diga conmigo, que perdona la maldad. Y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita ¿en qué? En misericordia.
que Dios hay en este mundo que tenga misericordia de ti y de mí. No hay un Dios. No hay un Dios de esos de hechos de metal, de madera o de bronce. No hay un Dios. Todos castigan, pero nadie tiene misericordia. Y Dios castiga, correcciona, pero tiene misericordia. Vea usted la diferencia. Usted puede castigar a su hijo con algo sencillo. Vete a tu cuarto y no vas a cenar. ¿En dónde va a entrar su misericordia? Después de cierto tiempo, usted considere, no 10 minutos. Después de cierto tiempo, ven a comer. Misericordia. ¿Qué Dios como tú que perdona? Eso es una misericordia, un poderío muy grande. Por eso el profeta no puede describir un Dios, el Dios de dioses, que perdona la maldad y no solo lo perdona, lo olvida, diga conmigo, lo olvida del remanente, del resto de su heredad, de los que somos herederos y coherederos, que somos nosotros. Aquí entramos también nosotros. Recuerden que ustedes y yo somos hijos de Dios, porque somos herederos y coherederos con Cristo. Esta descripción tan grande tampoco la puedo explicar, porque es un Dios que perdona la maldad que tú hayas hecho en el pasado, en tu presente de hoy y quizás en tu futuro. Es un Dios que perdona el pecado, lo perdona y lo olvida. A lo largo de la palabra, que ahorita vamos a ver algunos versículos, la mayoría de los que vamos a ver trataron de su manera de explicar acerca de esto. Aquí Miqueas está viendo que es un Dios misericordioso y que no hay un Dios como Él, que de tal forma perdona el pecado y lo olvida y no lo retiene. Las personas, los humanos, las mujeres, los hombres, muchos y muchas no perdonan y no olvidan. Y el significado, por eso les digo que estos pasajes tienen para sacar podemos hablar del perdón. Y el verdadero perdón, ahí está el significado del verdadero perdón. El verdadero perdón es olvidar y no retenerlo, olvidarlo. Cuando tú perdonas a alguien es porque estás olvidado. No retuvo para siempre su enojo. Reitero, los humanos, las personas, cuando se enojan, algunos tienen capas de enojo. Proceso. Duran 10 minutos, un día, una semana, un mes, años, para quitar el enojo, dependiendo de lo que hayan hecho. La gente dice, yo no soy Dios para perdonar. Exactamente, no es Dios, porque no hay un Dios como Él. Él sí perdona, Él sí olvida y no retiene. ¿Qué es retener, hermano? Guardar las cosas. Muchos, hermano, y discúlpeme, retenemos pequeñeces. ¿Qué es retener? Anotar día, hora y fecha de lo que decimos. Eso es retener. ¿Por qué? ¿Quién lo retiene? ¿El qué? ¿Quién retiene eso? A ver, ¿quién lo retiene? Si ya nos lo explicaron el domingo.
o tiene que hablar desde atrás. ¿Quién retiene eso? El corazón. ¿Quién lo va a retener, hermano? ¿Quién retiene el día, la hora, lo que dijiste, el momento, la ropa que traías? Todo. No retuvo para siempre su ¿qué? Su enojo. ¿Por qué, hermano? Porque Dios se deleita en ¿qué? Misericordia. ¿Y qué es deleitarse? Deleitarse, hermano, es una de las cualidades de Dios. ¿Qué cualidad es? Decir, yo no me enojo. Yo no me acuerdo. ¿Qué me dijiste, hijo? ¿Qué hiciste? Son pocos. Y ese poco es Dios. Vea qué importante es. Por eso digo que ni yo puedo explicárselo, hermano, de qué Dios tan grande tenemos. Porque Él hace esto. Ahorita vamos a ver lo que le estaba diciendo. Vayamos al 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. No hay ningún Dios como tú. Tan Dios eres, Padre, que vuelves a tener misericordia. O sea, del posible enojo que Dios pueda tener, se le pasa, diga conmigo, se le pasa. Y vuelve a tener misericordia. Te vuelve a bendecir. Te vuelve a dar. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades. Vea, un Dios que sepulta. Y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Así lo describe Miqueas. Acerca del mar. Quizás Miqueas, cuando estaba escribiendo o predicando, se encontraba a las orillas del mar, se encontraba en un barco, no sé. Porque él está poniendo este ejemplo. Lo más profundo del mar, uno puede entender que lo probó Jonás a su perspectiva, porque a la hora de aventarlo, por la gravedad del peso de las personas, si no saben nadar, no sabemos hasta dónde puedan llegar. Eso es lo profundo para Jonás. ¿Y qué es lo profundo? Es tocar fondo. Diga conmigo, tocar fondo. Eso es lo profundo. Según los estudios que se han hecho, lo más profundo del mar tiene nombre de abismo. Más largo, pero vamos a decir abismo. James Cameron, el cuate que hizo Titanic, con sus equipos estos, los sonares, lo más bajo que pudo llegar fueron 10,000 metros. Pero ya hay estudios en donde lo más profundo son más de 13,000 metros, o sea, 13 kilómetros. No hay como tal un equipo que aguante la presión que ejerce el agua, ¿no? Usted y yo debemos de entender que nuestro Dios, hay ciertas cosas que no permite que el hombre explore, indague o experimente. Y una de esas, aparte del espacio, es lo profundo del mar. Y Miqueas, desde su perspectiva, porque no tenía estos equipos, él no sabía que Titanic se iba a hundir, ¿no? Y es más, si Titanic se hundió, no llegó hasta allá. Miqueas lo que nos está dando a entender es eso. Él echa hasta donde tú tocas el fondo,
del mar nuestros pecados. Y vamos a ver una lista, hermano, en donde la mayoría de los profetas tratan de explicar cómo es que tenemos un Dios grande, que no hay un Dios como Él, y explican dimensiones que no entendemos. Dimensiones, hermano, que no entendemos y que hasta la fecha es difícil de explicar en modo científico. Una de esas, yo le reitero, son las maravillas de Egipto. Para mí una maravilla de Egipto es que haya abierto el mar en dos. Algunos de esos estudios de igual forma dicen que fue un fuerte viento que partió el mar. Estamos hablando de las capas del mar. El viento va a llegar hasta abajo para partirlo. No. La misericordia de Dios es tan grande, hermano, que lo vamos a enumerar. Él perdona, Él olvida, no retiene, vuelve a tener misericordia de ti, sepulta tus pecados y los echa a lo profundo del mar. Ningún Dios vas a encontrar, ninguna deidad, ningún símbolo vas a encontrar como Dios. Ya vimos el mar. Vamos a ver que Dios le da la espalda a tu pecado. O sea, no le da importancia, pero no quiere decir que no peques. Te estoy demostrando la misericordia de Dios. Esa es la línea por la que me estoy yendo. No te estoy diciendo que peques. Dios, te estoy dando a entender que así como cuando tú platicas con una persona y no le quieres dar importancia a lo que está diciendo, o aplicas la de la película, habla con la mano, o te volteas. Cuando tú no le das importancia a algo o a alguien, es porque tú tienes ese corazón para que no entre eso que contamina. Así que Dios tiene algo para que el pecado que tú tienes a Él no lo perjudique, no lo contamine, sino que le da la espalda a tu pecado. No le da la importancia porque Dios sabe que te puedes levantar de lo que estás haciendo, de lo que hiciste o de lo que harás. Isaías 38:17. Este profeta nos va a describir junto con otros acerca de eso. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción. Porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. La misericordia de Dios es tan grande que perdona tus pecados, los echa a sus espaldas de nuestro Dios. Y es como de borrón y puerta nueva. Órale, atrás. Por eso es importante, hermano, y lo hemos dicho, tú no voltees atrás. Diga conmigo, no volteo atrás. No volteo atrás. Puede decir que el pueblo de Israel dijo, ay, vámonos a regresar, hay que hacer un comité, una votación y juntamos capitanes y nos regresamos a Egipto. Volver atrás. Dios tiene la capacidad de volver atrás, de no volver atrás. Dios es tan grande y no hay nadie como Él que tiene la capacidad de borrar tu pecado. Imagínate, hermano, que actualmente, hermano, todo se puede borrar. O sea, si aquí el Gustavo se equivocó, ¿sabes qué, Gustavo? Ese color no me gusta. Te equivocaste, ya estás bien. Acá. Cámbialo o corrígelo. Lo puede corregir. Si aquí alguien se equivoca en la escritura, en la ortografía, se puede corregir. Si tú te equivocas en tu cuaderno, escribiste mal, hoy sin H, lo puedes corregir. ¿O qué pasó con K? Luego le digo quién hace así. Lo puedes corregir. Pero ahora imagínate algo más grande. Tu pecado en muchas líneas, muchas. Fulanito de tal hizo esto, y que haya alguien tan poderoso en esta tierra, en este mundo, en este universo, que le da suprimir,
O sea, lo borra. Ese es Dios. Así lo explica otra vez el profeta Isaías, capítulo 43, versículos 25. Yo, diga conmigo, yo, Dios, yo soy el que borro tus rebeliones por amor a quién? A mí mismo, diga conmigo, misericordia. Misericordia. Y no me acordaré de tus. No sé cómo lo hace Dios, cómo es que los borra. Si allá en el cielo tienen una computadora celestial, ¿cuántos servidores no han de tener? Porque somos muchos. No sé, hermano, pero Dios los borra. ¿De qué los borra? No sé. Si de su cabeza, de su mente, le dice a los ángeles o a alguien, o él mismo va y los borra, pero los borra. Dios olvida tu pecado. Vean cómo no hay un Dios tan grande como Él. No hay un Dios como tú que pueda olvidar por completo, hermano. Por eso le reitero, para que usted olvide algo, la verdad, hermano, o son los años o es esta enfermedad. Pero para que podamos tener esa capacidad de olvidar, hermano. Yo me acuerdo que aquí, así como lo digo, aquí había un lago. Aquí había un lago como de Don Julio, y no sé, hermano. Dios tiene esa capacidad, ese poder, esa misericordia que no podemos describir cómo es que lo olvida, pero lo hace. Hebreos 8:12. Vean la misericordia de nuestro Dios. Hebreos 8:12. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Otro donde podemos ver que no hay Dios como Él. Dios echa de ti tu pecado, lo saca. Eso lo podemos ver en Salmos 103, versículo 12. Dios echa de ti tu pecado. Tiene el poder para quitarlo. Tiene el poder para sacarlo de ti. Cuando está lejos el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestros pecados, esas rebeliones, esas veces que nos comportábamos de otra manera, así como está lejos el oriente del occidente. Quiere decir que no hay, hermano, un kilometraje exacto, porque así como está lejos aquí, también está lejos allá. O sea, es infinito. El poder de Dios es infinito. Así como hay números positivos de un lado, también los hay de negativos y no sabemos hasta dónde llegan. Dios cubre tu pecado. Dios es tan misericordioso que Dios cubre tu pecado. Lo cubre, hermano. Vayamos a Romanos capítulo 4, versículo 7. Romanos capítulo 4, versículo 7. Diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son ¿qué? Cubiertos. Hasta ahí. ¿Qué es cubrir, hermano? Cubrir es para que alguien ya no lo vea. Para protección, para seguridad. Si yo cubro a algo, hermano, tú no lo ves. Dios cubre de la vista del hombre tus pecados. Ya vimos todo lo que Él hace, pero otro de sus poderes, de su misericordia, es que los cubre y las perdona. Versículo 8, usted quiero que lo lea fuerte, por favor. Bienaventurado varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Vea todo lo que hace nuestro Dios. Por eso es que el profeta Miqueas está tratando de ver cómo poder describir quién es como tú. Dios lava tu pecado, hermano. Dios lava tu pecado.
Cuando usted tiene una camisa blanca, una playera blanca y está sucia, obviamente la va a lavar con el jabón que a usted más le guste, le convenga, esté en su economía, o si le gusta algún actor que sale en esos comerciales, lo compra. Usted va a tratar de lavarlo. Muchas veces sale la mancha, pero otras veces no sale la mancha. Dios tiene la fórmula del jabón celestial para lavar tu pecado. Él lo lava, Él lo quita, hermano. Si tú ya estás manchado, ya tienes esa mancha del pecado, hermano, Dios la lava. Isaías capítulo 1 versículo 18. 1:18 de Isaías. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán como. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrá a ser como la blanca. Dios lava tu pecado, hermano. Vea la misericordia de nuestro Dios. Es por eso que el profeta en estos dos versículos, 18 y 19, está diciendo: ¿qué Dios como tú? ¿Qué Dios como tú? Que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de tu heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y las echará en lo profundo del mar. Todos nuestros pecados, absolutamente todos los pecados, hermano. ¿Qué Dios tenemos? Estas palabras de consuelo, estas palabras que está dando el profeta finales para cerrar su libro. Después de todo el juicio, después de todo el castigo, viene esto. Lo mismo que nosotros le hemos estado diciendo, hermano. Él va a venir. Él va a venir, hermano. Segundo libro de Crónicas, capítulo 30, versículo 9. Segundo libro de Crónicas 39. Dice la palabra de nuestro Dios. Ya estamos por allá. Porque si volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, y si vosotros os volveráis a él. Tenemos un Dios misericordioso y clemente. Búscalo, hermano. Recuerda que Él no se aparta de nosotros. Tú y yo nos apartamos de Él. El pecado avergüenza. Dice la palabra de Dios que el que encubre los pecados no prosperará. O sea, el que los retiene callados, escondidos. Todo lo contrario a lo que le acabo de enseñar. Todo lo contrario a lo que acabamos de ver, porque tenemos un Dios poderoso. A veces ocultamos nuestros pecados a las personas cercanas, sí, porque ellos no tienen el poder que tiene Dios para verlo. Pero Él sí lo tiene, hermano. Así que yo, a veces, y no a veces, sino sugerimos, hermano, como el profeta, confiésalo, para que tú puedas prosperar, para que puedas estar en pastos verdes, para que puedas estar en Basán. Dice el último versículo en el cual cerramos con el libro: cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham, la misericordia que juraste a nuestros padres desde los tiempos antiguos. Nosotros, ¿en qué momento entramos en esta promesa? Sí, es para los judíos, sí, hermano, pero ¿en qué momento entramos con esta promesa? Porque para nosotros también hay misericordia, como lo prometió con Abraham, con Jacob y con todos aquellos. En el momento que aceptamos y formamos parte de la familia de Cristo. Cuando usted y yo fuimos parte de esta familia y somos parte de esta familia, Dios cumplirá con verdad lo que Él prometió.
la misericordia. Tan es así que estamos en este periodo de la gracia. ¿Qué es el periodo de la gracia? El periodo en el cual está la abundancia y misericordia de Dios. Si nosotros estuviéramos bajo la ley, en el tiempo de la ley, a todos nosotros seguramente ya nos hubieran apedreado, nos hubieran matado. Pero estamos bajo la gracia, bajo esta cobertura de misericordia, la iglesia, nosotros. Y estamos por cumplir la verdad que Dios prometió, la misericordia que prometió Dios a todos nosotros, hermano. Vamos a ir cerrando y cerraremos con dos pasajes para que vayan pasando mis hermanos, por favor. Y vayamos a Joel, otro libro que ya estudiamos, en el cual también está esta promesa. Joel, capítulo 2, versículo 13. Rasgad vuestro corazón, o sea, todos esos pensamientos, todas esas iniquidades, humíllate. Y no vuestros vestidos, o sea, es por dentro tu humillación, no es por fuera. Hazlo donde nadie te vea, hazlo oculto, escondido, pero demuéstraselo a Dios. Ahí humíllate, ahí rasga tus vestiduras internas. Y convertíos a Jehová nuestro Dios, porque Él es misericordioso, es clemente, Él se tarda para la ira, y es grande en misericordia, y se duele ¿de qué? Del castigo. Vea, hermano, ¿dónde encontraremos un Dios como tú? Si buscáramos en lo profundo, no hay. Cerramos, hermano, váyase por el pie.